Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas, CIPOL. Comunista desde los 15 años, el camarada Pablo fundó el 1 de agosto de 1964, junto con otros comunistas, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, del que es dirigente. Este partido viene desempeñando un papel fundamental en las luchas sociales y políticas que llevan a cabo el movimiento obrero y popular en Ecuador. En 1964, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador y otros partidos, entre ellos el nuestro, se reunieron en Quito y formaron la CIPOL. Y es la palabra. Camaradas y militantes del Partido Comunista de España, marxista-leninista, camarada Lola, comunista de siempre y entrañable camarada, compañeros y camaradas de los partidos y organizaciones marxistas-leninistas. En nombre de los comunistas de todos los continentes, tengo el honor de hacer unas palabras en este memorable evento. La vida de los hombres hay que entenderla en la época que vivieron, en la época que lucharon. No está separada. Por eso nuestra historia, la historia de los comunistas, es la historia de la lucha del movimiento obrero, es la historia de la lucha de los pueblos, la historia de los combates de la juventud, por la revolución, por el socialismo. Los años 60 del siglo pasado eran el escenario de un importante auge de la lucha revolucionaria de la clase obrera y de los pueblos. Fueron los años de la descolonización de Asia y África, del desarrollo de la lucha armada revolucionaria en América Latina, de masivas expresiones de la juventud por la libertad y en oposición al imperialismo en Estados Unidos y en Europa. En ese mismo contexto emergía desde la dirección del partido de Lenin y Stalin, desde el Estado de la Unión Soviética, las tesis y las propuestas del oportunismo más abyecto que se proponían desarmar a la clase obrera y conducirla por los caminos de la conciliación de clases, que apuntaban a eliminar la naturaleza de clase del Partido Comunista, que pretendían transformarlo en un partido reformista y ulteriormente destruir el movimiento comunista internacional. Las ideas y las propuestas revisionistas, los marxistas-leninistas las identificamos como expresiones del revisionismo moderno, se incubaron y dieron lugar a la destrucción de la dictadura del proletariado en la URSS, a su transformación en una superpotencia, el social imperialismo soviético, que disputaba el reparto del mundo con la otra superpotencia, los Estados Unidos. Transformaron al Partido Comunista en una formación social chauvinista. En el interior del movimiento comunista internacional se libraba una intensa lucha entre las ideas marxistas-leninistas y las posiciones revisionistas que se esgrimían como un desarrollo del marxismo-leninismo en correspondencia con los nuevos tiempos y la fortaleza de la URSS, entre comillas. Como consecuencia de esos combates ideológicos y políticos, en el interior de los partidos comunistas y en relación directa con el desarrollo de la lucha de clases, nacieron varios de los partidos que conformamos hoy en día la Conferencia de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas. En ese proceso, el Partido del Trabajo de Albania, bajo la conducción de Beroya, jugó un papel destacado, fue guía y ejemplo. Raúl Marx y otros camaradas en varios países, en Europa y América Latina, irrumpieron en defensa del marxismo-leninismo,
de la naturaleza de clase del Partido Comunista, del internacionalismo proletario, se involucraron activamente en la lucha contra el capital y el imperialismo, fueron protagonistas del desenmascaramiento y combate a las tesis khrushchevistas, a las políticas de los guerrillos en España, de los eurocomunistas, de los maoístas y tercermundistas. Raúl Marco fue un comunista en las palabras de los hechos. Junto con Elena Orena y otros comunistas españoles, batallaron duramente en la clandestinidad más absoluta para combatir al franquismo, al fascismo que asesinó a decenas de miles de españoles a lo largo de una sangrienta dictadura. De manera simultánea, la construcción del Partido Revolucionario del Proletariado, conformado en diciembre de 1964 el Partido Comunista de España marxista-leninista, PSE-ML. El PSE-ML se convirtió en pocos años en la brigada de choque de la lucha contra el franquismo. Construyó en esos combates el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, FRAP, enarboló las banderas del programa de la República Popular y Federativa de los Pueblos de España. En esos combates cayeron luchando varios de los comunistas españoles. Esos combates fortalecieron al partido. Raúl Marco, al tiempo que cumplía las responsabilidades de organizar la Revolución Española, fue también un infatigable luchador por hacer realidad el internacionalismo proletario. Lo concebía, en primer lugar, como la unidad en los principios de los partidos y organizaciones que se reclamaban marxistas-leninistas, como la expresión de los combates de la clase obrera y la juventud por la Revolución Internacional del Proletariado, como la solidaridad militante con los luchadores revolucionarios en cualquier lugar del planeta, como la ayuda camaradería a las víctimas de la represión. En esa lucha encontramos a Raúl en los más diversos espacios y en encendidos debates. Conocí a Raúl hace 50 años. Nos encontramos en las trincheras internacionalistas y desde entonces compartimos ideales, aspiraciones, sueños y desde luego preocupaciones para avanzar en la lucha común por concretar en los hechos la construcción de nuestros partidos, por la forja del movimiento comunista internacional marxista-leninista, por la vigencia del internacionalismo proletario. Tengo presente las posiciones de Raúl en defensa de la doctrina revolucionaria del proletariado, el marxismo-leninismo, al mismo tiempo que sus afanes decididos por su aplicación creadora en las condiciones concretas, así como la decisión de abrir caminos y señalar derroteros, siguiendo las viejas consejas de Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Recuerdo y compartí en las mismas posiciones la confrontación intransigente a los oportunistas y revisionistas que asolaban a los marxistas-leninistas, a los mercanchiles de los principios que pretendían descaminarnos, a los traidores y renegados que a nombre del comunismo intentaban destruir las fuerzas revolucionarias del proletariado. Después de la caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo real, cuando se vinieron abajo los paradigmas de la revolución y el imperialismo y la reacción daban por muerto al socialismo, los verdaderos marxistas-leninistas en diversas latitudes encajamos los golpes y continuamos la lucha. En 1994, Raúl, los camaradas de Turquía, Francia, de Alemania, de República Dominicana, de Colombia, Ecuador, entre otros, en el contexto de un reflujo de la lucha social,
del desencanto de muchos izquierdistas y comunistas, conformamos la expresión del internacionalismo proletario, la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas, CIPO-ML. Desenmascaramos las posiciones nacionalistas, esclarecimos las incomprensiones y vencimos las dificultades. Hoy constituimos una realidad cierta. Vamos configurando una referencia a nivel internacional para los proletarios y los comunistas de todas partes. Raúl Marco fue también un combatiente teórico por la revolución y el socialismo. Su dedicación al estudio del marxismo, su visión de luchador social y la claridad de sus posiciones políticas se expresaron a lo largo de más de 60 años. Sus ideas están presentes en la existencia del PCML, en las páginas de Vanguardia Obrera, Octubre, Revolución Española, de las revistas marxistas-leninistas internacionales, Teoría y Práctica y Unidad y Lucha. En los primeros años de la década de los 90, un grupúsculo de oportunistas y traidores subvirtieron el Partido Comunista de España marxista-leninista. En nombre de los nuevos tiempos y de la realidad, asaltaron la dirección y dispersaron la organización. Pretendían acabar con la vanguardia de la Revolución Española y deslegitimar los principios revolucionarios del marxismo-leninismo. Aparentemente habían triunfado, habían alcanzado sus objetivos. No contaban con la decisión de Raúl y de sus camaradas que reemprendieron el camino, curaron las heridas y reconstruyeron el partido. Fue un camino duro, difícil y complejo, que dejó claro el temple de los marxistas-leninistas españoles, la determinación de Raúl Marco de continuar hasta las últimas consecuencias de la guerra a muerte contra el capitalismo y por el triunfo del comunismo. Los detractores de entonces rumian ahora su amargura en el basurero de la historia. Con Raúl compartimos muchas actividades y responsabilidades. Estuvimos puntuales en el debate político, en las barricadas de la lucha de la clase obrera y los pueblos, en la lucha por la vigencia plena del internacionalismo proletario. Los agoreros de siempre nos calificaban de dogmáticos, de dinosaurios políticos. Nosotros insistíamos en la defensa de las ideas del viejo Marx en los caminos de Lenin y Stalin. Los recuerdos de la lucha y el valor de las contribuciones de Raúl dejan claro un gran comunista, un organizador y jefe revolucionario, un internacionalista consecuente. Dejan también el recuerdo de un ser humano excepcional, estudioso y creativo, sencillo y reflexivo, fraterno y solidario con sus camaradas y amigos, firme y duro y intransigente con los enemigos y traidores. Aprendí mucho de su ser, de su franqueza y camaradería. Lo recordaré siempre. Perdí un entrañable amigo, un ejemplo de lucha y sacrificio. Quiero en este espacio expresar el sentimiento de solidaridad de los comunistas marxistas-leninistas del Ecuador. Los comunistas del mundo, los partidos y organizaciones marxistas-leninistas integrados en la CIPO-ML, inclinamos las banderas de la revolución y el socialismo en tu memoria. Nos proponemos retomar tus enseñanzas y continuar la lucha por la revolución y el socialismo. Hasta siempre, camarada Raúl.